Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo Los secretos de la Kabbalah. Nuevamente aquí desde Radio Dakota 104.7, llevándosle la energía de la Kabbalah aplicada a todos ustedes. Buenos días, Javier. Buen día, Damián. ¿Qué tema el de hoy? Hoy tenemos un tema para desarrollar. Les cuento a todos los oyentes que lo de siempre, siéntense a relajarse. Sé que hay gente en el parque paseando perros también, pero si pueden tomar papel y lápiz, se los recomiendo. Recuerden que pueden escuchar nuestro ciclo acercándose a la página web www.kabbalahaplicada.com y desde allí bajar el curso y los programas que venimos emitiendo. Van a encontrarse con información que les va a permitir continuar, seguir el lineamiento de nuestro programa y ayornarse de muchas de las herramientas que hemos ido llevándoles a ustedes. También pueden escribirnos a info@kapaplicada.com. Desde allí hemos estado recibiendo mucha información y consultas y estamos, a medida que desarrollamos los programas, respondiendo a algunas de esas consultas. Tengo algunas cosas de preguntas, pero vamos a contarle a la gente. En realidad, Javier, tengo la pregunta del día. ¿Querés que te la haga o no? Adelante. Te dejé sin palabras. Porque de las herramientas que vamos a explicar hoy, que venimos haciendo en nuestro ciclo, llevándoles muchas herramientas a nuestros oyentes, hoy tenemos una que a muchas personas les va a sonar conocida, pero muchos no sabemos exactamente qué significa o qué es. ¿Qué es esto del árbol de la vida? Se ha escuchado en Kabbalah o se ha escuchado en muchas corrientes espirituales, pero el árbol de la vida viene a ser algo que nos ayuda, en definitiva, en esto de vivir mejor, de estar en nuestro eje. Sí, hay que entender que si bien hay muchos cursos y muchas clases acerca del árbol de la vida, no es que es una herramienta en sí, sino que el árbol de la vida es una estructura que tiene la vida misma, y conocer cómo funciona el árbol de la vida, qué es el árbol de la vida, nos va a ayudar a entender un montón de las enseñanzas que vamos a ir dando en los próximos programas, que ya son más lo que llamamos nosotros Kabbalah aplicada, ¿sí? En el curso, estas 8 clases que dimos durante el mes de enero y febrero acá en Dakota, dimos las bases de el principio cabalístico de la creación, por qué este universo fue creado en la forma que fue creado. Explicamos sobre la luz, la vasija, nuestro propósito en este mundo. Y ahora entramos en lo que, digamos, en realmente las verdaderas enseñanzas de la Kabbalah, prácticas hacia nuestra vida, que es lo que nosotros llamamos Kabbalah aplicada. Y para entender o para llevar a aplicar todo este tema que aprendimos del oponente, de la luz, la vasija, el deseo de recibir, el cómo manejarnos con nuestro deseo y cómo utilizar el deseo de una forma proactiva para crear afinidad con el Creador y traer mejoras a nuestra vida, tenemos que entender también cómo funciona el sistema. ¿Esto viene a ser un mapa? ¿El árbol de la vida es como un mapa del sistema? Sí. Para dentro de ese mapa guiarnos. Es algo, te lo voy a poner en palabras muy simples. Vos, digamos que naciste en este mundo con una cierta herencia, ¿sí? No, digamos que no sos como el resto de la gente que tiene que salir a trabajar, a luchar para conseguir. Sos en inglés se le llaman trust fund babies. Naciste con un fondo, un fideicomiso a tu nombre, ¿sí? Van bajo el brazo, le dicen. Sí. Entonces, no vivís en una casa donde todo el dinero que recibiste de tu familia está en un cuarto donde abrís la puerta y vas y sacás. Sí, hay mecanismos, inversiones, seguramente una cuenta de banco, y cuando llegás a una cierta edad y tenés derecho a ir a retirar dinero de esa cuenta, hay mecanismos, ¿sí? De alguna forma, nuestra vida es así. Nosotros nacimos
con un alma que es una chispa de la luz del mundo infinito, con la cual somos prácticamente dioses vivientes en la tierra, ¿sí? Digamos que esa es nuestra gran fortuna. Tenemos la capacidad de hacerlo todo, de cambiarlo todo, de controlar totalmente este medio físico, pero hay un mecanismo, ¿sí? Esa riqueza que tenemos es como que está en una cuenta de banco y tenés que tener una tarjeta. Hoy, justo viniendo antes del programa, voy al banco, meto la tarjeta, el cajero la traga y el banco está cerrado, ¿sí? Y tenía que venir, ¿y qué hago? Afortunadamente, inmediatamente apareció una persona que me devolvió la tarjeta y pensaba, ¿no? La vida te hace esto de vez en cuando, ¿sí? Que pensás que tenés acceso, sabés que está ahí el dinero y de golpe pasa algo que no funciona y no sale tan fácil. Se obstaculiza. Se obstaculiza. Pero en definitiva lo importante es saber tener las herramientas adecuadas. Necesitas la tarjeta de débito, necesitas saber un código y hacer la acción de ir a retirar ese dinero. En la vida es lo mismo. Todo ese potencial que nosotros tenemos, que es la luz del mundo infinito, y el hecho de que cuando se trata de recibir algo, también somos la vasija del mundo infinito. O sea, tenemos capacidad de recibir infinitamente, requiere de procesos y mecanismos, siempre y cuando estemos en este mundo físico, ¿sí? Y de entenderlos y de ver cómo operan y lidiar a veces con esto mismo que vos contás. Tal cual. Y tenés que saber el código, si pusiste mal el código, no, el dinero no sale, y uno dice, no, pero es mi dinero. Bueno, pero hay todo un mecanismo. Hay un mecanismo. Este mundo físico es todo acerca de los procesos y no de los resultados. Nosotros vivimos muy concentrados en el resultado porque de alguna forma pensamos que nosotros tenemos algún tipo de injerencia en el resultado. Pensamos que según cómo vamos a hacer las cosas, si lo hacemos así o asá, el resultado va a ser distinto. Y si bien es cierto que según lo que uno hace, esa es la causa y eso activa las leyes de causa y efecto y va a haber un resultado, el resultado no se determina concentrándose en el resultado, sino se determina preocupándose en que el proceso esté bien hecho, ¿sí? Generalmente nuestra conciencia siempre está puesta en el resultado y hacemos lo que sea que tengamos que hacer, porque todavía no tenemos una confianza absoluta en nuestra capacidad de crear. Cuando uno tiene verdadera confianza, cuando uno sabe cómo funciona el sistema de la luz, ¿sí? Cómo funciona el 99% y no la ilusión del 1%, sabe que si hace determinadas cosas, que generalmente cuanto más claro uno tiene los mecanismos y el sistema, más simple es la vida y más fácil las cosas que uno tiene que hacer, y después espera el resultado. Tal vez incluso conociendo esas herramientas, no necesariamente uno obtendrá el resultado que uno quiere, pero el proceso, mismo con los obstáculos, por ejemplo en el caso de que vos contabas hoy en el banco y el obstáculo de no poder sacar el dinero que se trabó, podés con las herramientas, sabiendo cómo es el sistema, absorber ese malestar, si se quiere llamar de una manera, esa incomodidad, te cuento, rompiendo el cajero o no, una cosa que me llamó mucho la atención. Había una señora que estaba esperando que el banco abriera. No sale una chica. Desde el otro lado del vidrio me pregunta de qué cajero saqué, en qué cajero puse la tarjeta. Le muestro cuál es el cajero y la chica vuelve y me dice, no hay tarjeta, no hay ninguna tarjeta en ese cajero. Y hay una señora que está ahí y me dice, no, fue en el otro cajero. Entonces yo le muestro a la persona que fue en el otro cajero. Pero lo interesante es que esta señora me dice, yo lo entiendo, la verdad, yo ya me estoy poniendo nerviosa Y yo la verdad no estaba nerviosa, porque ¿qué era lo peor que podía pasar? Que no consiga la tarjeta. Y esta señora me decía, sí, yo entiendo que usted esté así de nervioso. Porque te habías equivocado de cajero ya. Claro, que estés así de nervioso porque puede pasar que otra persona venga y como su tarjeta ya está adentro, saque dinero de su cuenta. Y la señora estaba haciéndose toda una película
que lamentablemente es lo que le pasa a la mayoría de la gente, y después cuando les ocurren esas cosas, se justifican y dicen, ves, tenía razón de pensar de esa manera, y no se dan cuenta que son ellos mismos quienes crean esa realidad, ¿sí? De hecho, esta señora también me había dicho, uy, y son las 9:30 y el banco no abre hasta las 10. Yo en ningún momento pensé que no podía ser algo que se resolviera en 2 minutos. Y de hecho, pasó una persona caminando por el vidrio, golpeé el vidrio, la persona me vio y 2 minutos, 3 minutos más tarde tenía mi tarjeta. Lo importante es estar en control, de conocer, de saber, o de saber que lo peor que puede pasar es no ver la tarjeta hasta el otro día. Sí, y que tal vez es lo mejor, seguramente es lo mejor. O hasta que te saquen el dinero. Que tal vez también sea lo mejor. No lo podíamos ver, ni aplaudir, ni decir, qué bueno lo que me pasó, Dami, no sabés. Hoy llegué antes de la radio, me sacaron todo el dinero de la cuenta. Estaba también mi esposa ahí, y mi esposa me dice, ¿vos estás seguro que hoy que tenés que sacar este dinero? ¿Sí? Porque ya uno no ve estamos tan acostumbrados a querer que la vida sea como nosotros nos levantamos a la mañana y decidimos que así iba a ser, ¿sí? Y nos cuesta prestar atención a que hay mensajes todo el tiempo, ¿sí? Que si te tenés que retrasar, yo tenía una reunión previo a este programa de radio y este posible retraso podía complicar las cosas, pero tal vez no tenía que llegar a esa reunión en esa hora. Y tenemos que empezar también un poco a confiar en la vida misma. ¿Por qué la mayoría de la gente no confía en lo que la vida le presenta? Porque no está en control de su vida, porque sabe que se genera este tema de la incertidumbre por una razón muy simple. No sabe si lo que viene es bueno o malo, ¿sí? Si le va a jugar a favor o en contra, y está acostumbrado porque viene con una vida en contra, de que generalmente sea en contra. Y la verdad es que en el momento en el que uno toma contacto con estas herramientas y empieza a vivir una vida distinta, al día siguiente puede empezar a esperar cosas distintas en su vida, ¿sí? No podés querer una vida distinta y seguir haciendo siempre lo mismo, no. Pero en el momento que empezaste a cambiar, empezá a esperar grandes cosas de la vida, ¿sí? ¿Por qué no? Porque no ocurrieron nunca hasta ahora. Bueno, pero hoy empecé a cambiar, hoy puedo empezar a recibir grandes cosas. Ahora hay que entender que hay mecanismos y que hay un sistema de balance en el mundo que si nosotros no lo conocemos, vamos a estar peleando contra el sistema. Veía los otros días una gran lección en Florida, en Estados Unidos, los semáforos, ¿sí? Los semáforos no tienen postes. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que se cansaron de tratar de hacer cálculos de estructura para poder soportar los huracanes. Y un día dijeron, ¿sabes qué? Dejemos de resistir al huracán, movámonos con el huracán, ¿sí? Si eso es lo que la realidad de este lugar implica, en lugar de hacer grandes estructuras para resistirlo, dijeron, bueno, mejor que los semáforos estén colgados de cables de alambre, de acero y que se muevan con el viento, ¿sí? La vida es muy parecida a esto. Creamos un montón de estructuras y nos hacemos de elementos y de barreras y fronteras y cercos y protecciones y un montón de cosas para protegernos de la vida, cuando en realidad, si uno simplemente fluye, todo ese recurso que uno pone en resistir a la vida, lo puede invertir en vivir bien la vida. Si estás del otro lado escuchando nuestro programa, podés también comunicarte al 48660900. Está Raquel ya para atender los llamados que ustedes desean, así que por favor comuníquense, déjenos mensajes o tal vez podemos sacar algunos llamados al aire con algunas consultas de puntualmente estos temas que estamos desarrollando en el día de hoy. 48660900
hablando aquí del árbol de la vida y llevando esta herramienta a entendernos o ayudarnos a entender un poco más cómo vivir mejor. Si vamos al tema árbol de la vida. Primero que nada, ¿de dónde surge esta idea del árbol de la vida? Etz Haim, ¿sí? El árbol de la vida. En realidad lo primero que aparece bíblicamente es el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿sí? En la famosa historia del jardín del Edén, que en algún programa, seguramente dentro de poco tiempo, vamos a explicar casi palabra por palabra de qué se trata la historia de la Biblia, de la creación, ¿sí? Cuando uno habla de secretos de la Kabbalah, pocos documentos tienen tantos secretos y tantas herramientas como la historia de la creación de los 7 días, ¿sí? Esa famosa historia que nadie cree hoy, porque ¿quién puede pensar que alguien va a crear un mundo, no sé, este universo en 7 días? Y más aún, si realmente creemos que hay un Dios que creó todo esto, ¿por qué le tomó 7 días? ¿Sí? ¿Por qué no lo hizo en un instante? ¿Sí? ¿O no es omnipotente este Dios del que hablamos? Entonces, pero hoy vamos a empezar a entender de qué se tratan estos 7 días. En aquella historia de la creación aparece esta idea de el árbol del conocimiento, del bien y el mal, ¿sí? Que en hebreo se llama Etz Adat, el árbol del conocimiento, y es el que causa todos los problemas, ¿sí? Todos los problemas que ese pecado original, toda esa historia que tiene la Biblia, que dentro de poco vamos a explicarlo. Es realmente alucinante ver cuánta herramienta para nuestra vida de hoy existe en esos 7 días de la creación. Pero eventualmente, en el misticismo o en el estudio de la espiritualidad que proviene del Antiguo Testamento, aparece esta idea de el árbol de la vida. De hecho, al Antiguo Testamento, los cabalistas, ¿sí? A la Torá, los cabalistas los llaman Etz Haim, el árbol de la vida. Y aparentemente, nos dicen los sabios de la Kabbalah, hay quienes viven pegados o agarrados a este árbol de la vida y hay quienes viven agarrados al árbol del conocimiento, ¿sí? Del bien y el mal. La Kabbalah nos cuenta que hay en realidad 2 realidades paralelas y la persona decide en cada momento de su vida en qué realidad está viviendo, ¿sí? Si está conectado al árbol del conocimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Este árbol del conocimiento es el árbol del bien y el mal. Es el lugar en donde se le da energía a pensar que el mal existe. Y está la dualidad. Entonces a veces te puede ir bien, a veces te puede ir mal. A veces lo físico te ayuda y a veces te limita. En esta otra realidad que llamamos el árbol de la vida, Etz Haim, los cabalistas nos dicen que no hay limitaciones, ¿sí? Que el mal no existe, es un nivel de conciencia que está por encima de la realidad del 1%, ¿sí? Y nos conecta con esa otra realidad del 99% en donde lo tengo todo, donde soy absolutamente feliz, ¿sí? Este árbol de la vida, de alguna forma, es como una especie de ascensor hacia una realidad superior. ¿Qué es el árbol de la vida? ¿Es un árbol con raíces, ramas, hojitas y demás? No. En el momento que ocurrió el Tzimtzum, la gente lo conoce por el Big Bang. El Big Bang. En el momento que ocurrió esto y es muy interesante ver la diferencia que hay acá, la gente conoce al Big Bang como una gran expansión de materia. Tzimtzum quiere decir reducción. ¿Qué quiero decir con esto? Había un mundo infinito, ¿sí? Una realidad infinita, en donde había una luz infinita y una vasija infinita. La repulsión que se creó entre la luz y la vasija creó un espacio, un punto,
donde todo se redujo, ¿sí? Todo eso infinito, absoluta energía, felicidad, plenitud, todo se redujo a esta realidad física, que incluye una galaxia, planetas, mundos, soles, ¿sí? Que nos parece inmenso, pero en realidad es absolutamente finito, ¿sí? Porque es totalmente lo contrario de ese mundo infinito. Para que ese mundo finito se pudiera crear y la fisicalidad pudiera existir, hoy sabemos, igual que la fisicalidad es 99% espacio vacío y energía, pero para que eso pudiera existir, hacía falta una especie de transformador, ¿sí? Algo que llevara de lo metafísico, de algo que carecía totalmente de fisicalidad, a lo físico, esta realidad que conocemos. ¿Cómo construís algo físico de algo metafísico? Creando un proceso en donde toda esa energía infinita de la luz, entre comillas, que algunos le llaman Dios, pudiera reducirse hasta dejar de existir. ¿Sí? De la misma forma que ocurrió el Tzimtzum, en donde había una infinidad de todo, de luz, de vasija, de dador y receptor, y se creó un punto, un espacio vacío para dar lugar a todo esto. De la misma forma opera el cómo se manifiestan cosas desde lo metafísico a lo físico en nuestro mundo hoy. Vamos a ponerlo como en términos más tangibles. Nosotros sabemos que la energía que nosotros tenemos en un enchufe en la pared, en este caso 220 voltios, se origina en una planta de generación eléctrica, ¿sí? La planta de generación eléctrica no produce, digamos, un voltaje. Lo que produce es potencia, ¿sí? Es energía potencial, ¿sí? Se generan kilovatios o megavatios de, ¿sí? Watts, unidades de potencia. Cuando esas unidades de potencia tienen que ser transferidas a los consumidores, en el caso de Argentina en particular, empiezan siendo transferidas por una red interconectada de cables, ¿sí? Que son de 500 kVA, de 500.000 voltios amper, ¿sí? Hay que se conoce como la red interconectada de 500. Pero no puede llegar a un consumidor final en ese tipo de voltaje porque es energía pura, digamos, cruda. Para que pueda ser consumida, se la va llevando, se la va transportando y se la va llevando a estaciones transformadoras, ¿sí? Que las reducen en voltaje. De 500 va a 220, de 220 a 132, de 132 a 32,5, después 13,2 y termina llegando a lo que nosotros conocemos como una línea de media, ¿sí? La línea de media tensión tiene lo que se conoce como trifásica, ¿sí? Como 380. Eventualmente, cuando termina llegando a nuestro enchufe, está en 220. Hubo una serie de transformadores, ¿sí? que si bien tuvieron algunas pérdidas, no cambió la cantidad de potencia, el potencial que hay. Lo que hizo fue reducir el voltaje para que nosotros lo podamos utilizar. Una licuadora que uno enchufa en ese enchufe en la pared, si yo lo enchufara no a 500.000 voltios, solo que lo enchufara a 380 ya la quemo. ¿Sí? Sí, ese aparato está preparado para recibir 220. Exacto. ¿Por qué? Porque de alguna forma es tiene una limitación, es una vasija más limitada. Cuando
la vasija del mundo infinito se partió en un montón de pedacitos, que son nuestras almas, y encarnamos aquí en la Tierra, en esta forma humana, dos cosas sucedieron. Una, no dejamos de existir en el 99%, ¿sí? Porque en el 99%, como no hay tiempo, espacio y movimiento, todo lo que alguna vez va a existir o existió o existirá, existe ahora, en este mismo instante. Lo otro que sucedió es que nuestra manifestación física, o sea, nos convertimos en algo físico justamente porque nos alejamos de esa luz absoluta donde hay carencia de fisicalidad, pero hay absoluta energía. Yo sé que este programa es una clase bastante técnica y ahora en nuestro segundo bloque vamos a empezar a llevarlo a algo más palpable y más práctico, pero es importante, aunque sea escuchar esto, y tal vez tengamos que escuchar esta clase varias veces, es importante escuchar para despertarlo en nuestro consciente. Nuestro alma ya sabe que así es como funciona, pero si nosotros no lo llevamos a lo consciente, a lo cotidiano, a entender que lo que buscamos en nuestra vida ya existe en el 99%, ¿sí? Todo lo que nosotros queremos en nuestra vida ya existe, solo hace falta manifestarlo. Tenemos que conocer el proceso, cómo se manifiestan las cosas de lo metafísico a lo físico, para poder poner en práctica esta idea, este concepto que conocemos como arriba igual abajo, como abajo igual arriba, ¿sí? Las leyes de reciprocidad. Nosotros determinamos qué se va a manifestar en nuestra vida, pero tenemos que saber cómo sucede, si no, se complica. Vamos a irnos a una pausa y esperamos que te quedes allí del otro lado para seguir escuchando los secretos de la Kabbalah en el día de hoy, miércoles, desde Radio Dakota 104.7. En unos minutos ya volvemos. Te dejo los teléfonos 4866-0900. Está Raquel para atender tu llamado, así que llamanos a ver si tenés alguna consulta y podemos respondértela. Ya volvemos, gracias. Seguimos aquí en nuestro segundo bloque de los secretos de la Kabbalah. Estábamos conversando aquí con Javier, se nos ocurrió una idea para aquellos que puedan y lo deseen, si están cerca de una computadora, pueden allí en algún buscador, en Google generalmente, poner árbol de la vida y seguramente les va a aparecer varias imágenes, tomen cualquiera, es indistinto. Que vayan a imágenes. A imágenes, sí. En Google, en lugar de hacer el buscador por palabras, buscar por imágenes. Para aquellos que saben, hay un espacio en donde buscar por imágenes te acerca literalmente imágenes nada más, pero si no lo saben hacer, busquen árbol de la vida, también les va a aparecer en el buscador esta imagen del árbol de la vida que algunos de nosotros tenemos en nuestra mente y se nos hace más sencillo poder seguir la idea de lo que estamos hablando. Se van a encontrar con 10 círculos, en algunos casos a veces tienen texto adentro, en otros casos no se preocupen ahora si está escrito o no busquen alguno en especial, busquen la idea y la imagen de este árbol de la vida que tiene 10 círculos, que está, en algunos casos pueden encontrarlo incluso encolumnado en 3 columnas, dividido, en otros casos no, yo recuerdo haberlo visto que no está a veces dividido, pero relájense, busquen algo de la vida, encuentren los 10 círculos si han podido, y para aquellos que no están están en el taxi o están manejando o están en la calle, quédense tranquilos, vamos a ir explicando la idea, pero era interesante para aquellos que podían. Seguramente también van a poder volver a bajar este programa a través de nuestra página web. Y nos vamos a encargar esta semana de colgar en la página web, junto al programa, un gráfico del árbol de la vida para que sea más didáctico. Lo primero que van a notar cuando ven estos 10 círculos es que si uno los ve verticalmente, van a ver que hay como 3 columnas. Hay 3 circulitos arriba, ¿sí? Como si fuera un triángulo viendo hacia arriba. Primeros 3. Les voy a pedir que tracen imaginariamente, o si tienen, o si pudieron imprimir el texto o el gráfico, o cuando hayan bajado de nuestra página web el gráfico del árbol de la vida, ya van a ver que hay una línea
que divide los primeros 3, ¿sí? Después hay 6 círculos más abajo, y después hay una última línea y un círculo solito en el fondo, ahí bien abajo. Otra cosa que es notable es que son, de hecho, 3 columnas de círculos, ¿sí? Tenemos 3 círculos que están a la derecha, 3 que están a la izquierda y 4 que están en el centro. Muchas de las espiritualidades en el mundo hablan sobre 2 columnas, ¿sí? Yin y Yang, que no está mal, porque se entiende que lo que se busca con estas 2 columnas es lograr un balance. Pero el verdadero interés, el verdadero propósito del árbol de la vida es la columna central, ¿sí? Que vendría a ser el balance, ¿o no? Que viene siendo, no solo es el balance. Vamos a empezar con esta idea de las 3 columnas. Es importante entender por qué 3 columnas. Hay luz y vasija. En el mundo infinito, lo único que existía era la luz y la vasija. ¿De dónde salió la columna central? ¿Qué es la columna central? ¿Sí? Porque si nosotros decimos que en el mundo infinito lo único que existía era la luz y la vasija, ¿qué es eso tercero? Parecen ser 2 elementos. Solo hay 2 elementos, ¿sí? Yin y Yang. El yin y el yang. Ahora, vamos a ir ubicando, también si se acuerdan, en un momento, en alguna creo que fue la segunda o tercera clase del curso que dimos de iniciación a los secretos de la Kabbalah, hicimos 2 columnas, proactivo, reactivo, en control, siendo controlado, la diferencia entre la luz y la vasija, ¿sí? Las características de uno y de otro. Y dijimos que para que nosotros podamos ser o recibir lo que buscamos en nuestra vida, tenemos que acercarnos a ser como la luz, ¿sí? Somos vasija, pero vinimos a transformar y a ser como la luz. La vasija, ¿sí? La vasija se conecta con la columna izquierda. ¿Por qué? Porque la vasija es puro deseo de recibir. Y de hecho, en Kabbalah, cuando se habla de columna izquierda o cuando algo tiene energía izquierda, se está hablando de el polo negativo. No hablo de algo negativo como malo, sino polo positivo, polo negativo en en un foco, en una lámpara. Sí, son los elementos del circuito para que funcione. Genera luz. Exactamente. ¿Sí? No hay bien y mal ahí en la lámpara. Tal cual. El polo negativo es el deseo, es la masa, ¿sí? Es el deseo de recibir, o sea, la vasija. El polo positivo es la energía, es la luz, la corriente. En realidad es la energía en su forma potencial. El polo positivo y el polo negativo, por ejemplo, en una lámpara, si uno los une directamente, ya lo explicamos en los cursos anteriores, se genera un cortocircuito. Sí, se genera luz, una gran luminosidad, pero saltan los tapones. ¿Sí? Hay una chispa y se corta el circuito. Okay. ¿Cómo se genera luz en una lámpara? A través de una resistencia. Entre el polo positivo y el polo negativo hay una resistencia. El filamento. Ese filamento, ¿sí? Que vendría siendo como una especie de el punto medio, la columna central, esa resistencia es la que determina la cantidad de luz que se va a revelar, ¿sí? Nosotros sabemos que en un foco, cuanto más grande es la resistencia, más alto es el consumo de la lámpara. ¿Qué quiere decir esto? La energía está en potencial allá en la planta generadora de energía. Y llegó finalmente a nuestro enchufe en la pared. Ahora, yo puedo enchufar una lámpara de 25 watts. Bueno, ahora estamos ahí bajo consumo, son otros números. Pero acordémonos de la vieja lámpara incandescente que ya está prohibida. Una lámpara de 25, podés enchufar una lámpara de 200 watts. Ahora, el voltaje que utiliza es el mismo, utiliza la misma energía que sale de la pared, pero dependiendo del tamaño de la resistencia es cuánto va a iluminar, cuánto se va a
cuánta luz va a generar esa energía potencial que está en la pared, en el enchufe. Entonces, en nuestra vida, esto que hablamos de la resistencia, ¿sí? Aparece un estímulo externo, ¿sí? E inmediatamente sentís el deseo de reaccionar, y nosotros dijimos ser como la luz es ser proactivo. ¿Cómo se activa ser proactivo? Alto, ¿sí? Detener el sistema reactivo, hacer resistencia. Esta resistencia que nosotros hacemos contra nuestro deseo inmediato de recibir, que es gritar, comer el postre, robar, no querer ganárselo, todo lo que explicamos en los cursos anteriores de lo que es reactivo, ¿sí? Lo que el cuerpo inmediatamente te pide que hagas, detener eso, hacer resistir eso, es el tamaño de filamento. Cuanto más grande es la resistencia, cuanto más control tengo sobre el deseo de recibir, sobre el polo negativo, ¿sí? Cuanto menos luz dejo que llegue en forma cruda al polo negativo y la revelo en medio, más grande o más energía, más revelación de luz hay en mi vida. Igualito que como funciona en el foco. Parece tonto, pero lo que sucede es que nada en este mundo puede funcionar por afuera de estas 10 sefirot, estos 10 paquetes de energía. Una sefirá, por decirlo de alguna manera, es lo mismo que se conoce en muchas otras espiritualidades como los chakras, ¿sí? Tenemos el chakra corona, que acá en este caso se llama Keter. Hoy no vamos a entrar en los nombres y todo esto de las 10 sefirot. Sefirot es plural en hebreo para la palabra sefirá. Pero sí queremos que se entienda cómo funciona el sistema. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay 3 columnas. Y en el balance, ¿sí? Ninguna columna genera corriente, ¿sí? Por sí misma. Necesitas la columna derecha, necesitas la energía, la luz, ¿sí? Del universo, del creador, como le quieras llamar. Necesitas la vasija, el deseo de recibir. El polo negativo. El polo negativo. Tenés positivo o negativo. Pero si no hay resistencia en medio, no se genera luz permanente. No se produce el circuito. El circuito. Como ¿sí? lo conocemos técnicamente ¿sí? en la lámpara, pero aquí... A eso nosotros le llamamos hoy en este mundo físicamente corriente, ¿sí? No circula la energía. Entonces, para que en nuestra vida la energía circule, es necesario tener deseo y es necesario conectar con la luz, pero en una forma balanceada, ¿sí? Aquellas espiritualidades que le dicen al ser humano, anula tu deseo, le están impidiendo la corriente de luz, ¿sí? Seguramente ya estas personas van a dejar de hacer cosas negativas porque están anulando el motor que lleva al ser humano a hacer cosas negativas. Pero tampoco va a poder hacer cosas positivas, realmente positivas con su vida, porque están limitando su capacidad de generar y de producir y de revelar toda la energía oculta que hay detrás de este mundo físico. Incluso como si fuese posible anular ese deseo. Sí, ¿no? Es negar la propia esencia del ser humano. La propia esencia de nuestra existencia somos deseo, y este deseo no se trata de decir lo apago, no lo pongo de manifiesto. Lo que te aparece adelante y lo que deseas lo estás buscando, llamarlo si querés desde un lugar más inocente. Consciente o inconscientemente estás deseando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Hasta si deseas no hacer nada y Ese es tu deseo, quedarte ¿no? en la cama deprimido y lo que sea, también es un deseo. Entonces, ya entendimos este sistema del circuito, ¿sí? Que para que haya revelación de luz en nuestra vida se requiere del circuito. El punto medio, ¿sí? Después cuando entremos en más detalles en la característica de la Sefirot, el punto medio es un punto totalmente metafísico. De hecho, hay muchos secretos detrás de una cosa que se conoce como la cortina del punto medio en Kabbalah. Yo no sé si alguna vez... A ver, todos sabemos que si yo estoy empujando un objeto,
con una fuerza X, no sé, 100 kilonewtons de fuerza lo estoy empujando. Y si de golpe una persona del otro lado lo empieza a empujar en forma contraria, con exactamente la misma cantidad de fuerza, nos vamos a detener, ¿sí? Va a dejar de haber movimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan de que hablamos de que en la realidad, en el 99%, no hay tiempo, espacio y movimiento? ¿Sí? ¿Cómo se detiene el movimiento? Aplicándole a un mismo objeto dos fuerzas contrarias de exactamente la misma fuerza, ¿sí? Cuando se hacen pruebas en laboratorio y se ponen dos parlantes, ¿sí? Y se emite exactamente el mismo sonido, misma frecuencia y intensidad, si uno pasa un micrófono, ¿sí? En el rango que hay de espacio entre los dos parlantes, hay un lugar en el punto medio, exactamente en el medio, en donde hay absoluto silencio. ¿Por qué? Porque las dos fuerzas se neutralizan. Nosotros vivimos en un mundo físico que está reglado por dos fuerzas: energía, ¿sí? Y fisicalidad, vasija, luz y vasija. Deseo de recibir y aquello que queremos. Cuando logramos, y tenemos que entender que aquello que queremos es la luz. ¿Cuál es la esencia de la luz? Dar, ¿sí? Absoluto dar. La vasija, absoluto recibir. Cuando nosotros en nuestra vida podemos crear un balance perfecto entre nuestro deseo de recibir y nuestro dar, se genera un lugar exactamente en el medio, ¿sí? Donde la fisicalidad deja de ser un obstáculo, donde el sonido se convierte en silencio, donde el movimiento se convierte en paz y quietud, ¿sí? Donde todo aquello, toda esa influencia que tiene el mundo físico desaparece y tengo absoluto control, y ese lugar, ese punto medio, es la puerta al infinito, es la puerta a lograrlo todo, a cambiarlo todo, a tener absoluto control sobre esta realidad física, ¿sí? Es todo un tema de el balance que yo puedo crear entre generar constantemente un deseo de recibir cada vez más grande para parecerme a la vasija del mundo infinito, y al mismo tiempo generar un deseo de dar y una acción de dar equivalente. Cuando decís que... ¿Y qué se genera en ese momento cuando yo quiero recibir y recibo y recibo y recibo, pero al mismo tiempo doy, ¿sí? Todo el tiempo tengo, pero lo que generé es un circuito, ¿sí? En lugar de ser un lugar en donde acumulo y se estanca y las cosas, por ende, también en mi vida se empiezan a estancar en otros niveles metafísicos, ¿sí? Se empiezan a estancar en la salud, en lo que es menos tangible que lo material. Cuando yo logro ese circuito de infinito, lograr querer infinitamente, pero también dar infinitamente, lo tengo todo, tengo la capacidad de disfrutar de todo esta realidad física. Si estamos hablando del máximo al que un ser humano puede llegar, es poder disfrutar de todo este mundo físico, de todo lo bueno que tiene para dar, mientras pasa por nosotros, mientras somos un canal de energía, un circuito interminable, ¿sí? ¿Por qué decís que el balance o el punto medio que, digamos, termina de dar el circuito circular, la energía entre los polos, es metafísico? ¿Cómo sería? Porque en ese lugar, en el momento en el que uno logra neutralizar estas dos fuerzas se genera esta apertura en donde lo físico deja de tener influencia, donde lo único que importa es la conciencia, donde el ser humano puede... ¿se acuerdan de la película Matrix? ¿Sí? Matrix, no. ¿Ok? Neo va a ver a ¿cómo se llama? Oracle. Sí, el oráculo. Oráculo, ¿sí? Y en la sala de espera hay un nenito que está doblando cucharas, ¿sí? Y Neo lo ve y está viendo cómo el nene dobla cucharas
y lo trata de hacer y obviamente no puede, y el nene le explica y le dice, no trates de doblar la cuchara, puesto que eso es imposible. En lugar, trata de reconocer que la cuchara no existe, ¿sí? Que es toda una ilusión. Cuando nosotros empezamos a manejar las fuerzas de lo que es lo real, entender y estar en contacto con nuestro deseo de recibir y permitirle ser lo más grande posible, y al mismo tiempo estamos imbuidos en una conciencia de dar, ¿sí? Recibimos y damos, y nuestro recibir también es nuestro dar, y hay una constante de recibir y dar y recibir, ¿sí? En esa constante uno puede darse cuenta realmente que este mundo físico es una ilusión, ¿sí? Que lo único que existe en realidad son estas dos conciencias, ¿sí? Y en ese momento podés doblar la cuchara que sea, atravesar las paredes, hacer lo que sea que quieras hacer, porque el mundo físico deja de ser un obstáculo. No deja de existir, ¿sí? Pero deja de ser un obstáculo. Lo vemos físicamente en un laboratorio. Haces la prueba de poner dos fuerzas enfrentadas exactamente iguales. La forma más fácil, señor, en su casa. Agarre una hoja de papel, ¿sí? Hágale una mancha de aceite y fíjese con una lámpara, ponga la luz de un lado y va a ver que de golpe la mancha se ve oscura y el papel se ve clarito. Ponga la luz del otro lado y va a ver que el papel se ve oscuro y la mancha se ve clarita. Mueva la hoja hasta que haya exactamente la misma cantidad de luz de los dos lados y va a ver que la mancha de aceite desaparece. Hay un punto que se llama el punto medio, donde las fuerzas de lo físico se neutralizan, ¿sí? Y la fisicalidad pierde el dominio que tiene y nuestra conciencia domina sobre ella, ¿sí? ¿Cómo se hace? Se hace cuando vas a comer, en lo práctico, en tu vida, en el día a día, cuando vas a comer esa torta que sabes que no tenés que comer, pero toda tu esencia te dice cométela, porque es puro deseo de recibir, pero vos sabés que no hay nada que implique dar en ese deseo de recibir, no la comas, ¿sí? Y vas a ver cómo empezás a tomar control sobre esa fisicalidad, sobre el pastel, sobre la torta. Antes, un minuto antes, la torta te estaba dominando. Un pedazo inanimado de carbohidratos estaba manejando tu vida, ¿sí? Lo mismo pasa con el auto, la mujer, el hombre, todo aquello por lo cual somos reactivos, ¿sí? Nuestra conciencia, mientras estamos transitando ese ejercicio, la torta que nos controla, empieza a tener, en principio, mientras estamos sin controlarnos, con un peso gigantesco sobre nosotros, dominados, controlados, diciendo nuestra vida es un caos, yo peso X cantidad de kilos y en el verano no puedo estar como quiero, no puedo ir a la fiesta, estoy peleado con mi jefe porque esto es tremendo desde el punto de vista de lo que me genera, etcétera. Y aparentemente al estar usando estas herramientas y aplicarlas, en algún lugar, cuando vos lo llamás metafísico, sentís esa paz en tu conciencia, sentís que alrededor... Sentís la capacidad de controlar todo eso. Mira vos, esta torta era tan pesada en mi vida y ahora no significa nada. Perdió absolutamente importancia, eso puntualmente, que es un caso, como personas, objetos, dinero, sí. Y cada una de las cosas que nos... Todo el principal causal de los problemas en la vida son lo tengo que tener, ¿sí? Lo necesito. No necesitas nada. Salí de la carencia. Apenas hoy pudimos tocar el tema de la división de las columnas, ¿sí? Y ya podemos ver cómo esto se aplica literalmente a nuestra vida diaria. Entren a la página web, bajen el chart que van a ver, la gráfica que van a ver del árbol de la vida. La semana que viene vamos a entrar de lleno sobre la energía de cada una de estas 10 sefirot y cómo viaja, cómo se manifiesta físicamente las cosas que buscamos en nuestra vida a través de este canal de transformadores de energía desde lo metafísico a lo físico. Y vamos a buscar en nuestras vidas en dónde tenemos bloqueos,
¿sí? ¿Dónde algo está bloqueado en una de estas de estas sefirot, de estos paquetes de energía? ¿Cómo limpiarlos y cómo reactivar la conexión constante entre lo metafísico y lo físico para que tengamos lo que buscamos? Ya estamos, O para que entendamos realmente qué deberíamos estar buscando. ya estamos terminando nuestro programa del día de hoy. Realmente, Javier, un programa, como vos lo nombraste al principio, una clase técnica, pero realmente poderosa y valiosa, de estas herramientas que nos van a servir para los sucesivos programas, incluso para, si venís escuchando nuestro programa, hoy has sacado una gran idea de cómo aplicar la Kabbalah en el día a día, a esto que llamamos nosotros nuestro espacio Kabbalah aplicada. Desde aquí nos despedimos ya hasta el próximo miércoles. Desde Radio Dakota 104.7, agradecidos nuevamente a compartir este espacio, Javier, con vos. Diego, gracias del otro lado. Raquel, gracias por estar respondiendo los llamados, aquellos que escriben. Hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Buena semana. Dakota, la primera y única radio dedicada íntegramente a las terapias alternativas y holísticas.
necesitan. Absoluto.